En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Damos gracias al Señor en este viernes de la 14ª semana del tiempo ordinario. El Señor nos invitará a señalar las características de la misión cristiana de evangelizar el mundo. Y damos al Señor luz para poder vivirlas y entenderlas. Presentamos al Señor a nuestros difuntos: Marta Obregón de López, Ángel Rafael Ceguera, Adalgisa Encarnación, Pedro Reyes, Francisco Solano Corniel y Carmelo Alexis Álvarez. También presentamos la salud de doña Rosa, de Ronnie, de Manuel Ernesto, Gonzalo Valiente, Julia Alexandra y Yolanda Reina, que fue operada y que ha salido con éxito de la operación, para que el Señor nos ayude a todos a recuperar la salud completamente. Presentémonos ahora humildes ante el Señor y reconozcamos ante Él nuestro pecado. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que va a ser proclamada. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Israel con todo lo suyo se puso en camino. Llegó a Berseba y allí ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Dios le dijo a Israel en una visión de noche: Jacob, Jacob. Respondió: aquí estoy. Dios le dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque allí te convertiré en un pueblo numeroso. Yo bajaré contigo a Egipto, y yo te haré subir, y José te cerrará los ojos. Al salir Jacob de Berseba, los hijos de Israel hicieron montar a su padre con los niños y las mujeres en las carretas que el faraón había enviado para transportarlos. Tomaron el ganado y las posesiones que habían adquirido en Canaán y emigraron a Egipto Jacob con todos sus descendientes, hijos y nietos, hijas y nietas, y todos los descendientes los llevó consigo a Egipto. Jacob envió por delante a Judá a visitar a José y a preparar el sitio en Gosén. Cuando llegaron a Gosén, José mandó preparar la carroza y se dirigió a Gosén a recibir a su padre. Al verlo, se le echó al cuello y lloró abrazado a él. Israel dijo a José: ahora puedo morir, después de haber visto tu rostro y que vives. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: el Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. El Señor vela por los días de los buenos, y su herencia durará siempre. No se agostarán en tiempo de sequía, en tiempo de hambre se saciarán. El Señor es quien salva a los justos. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inicuos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva, porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos.
y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: miren que les mando como ovejas entre lobos. Por eso sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no se fíen de la gente, porque les entregarán a los tribunales, les azotarán en las sinagogas y les harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando les arresten, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En su momento se les sugerirá lo que tienen que decir. No serán ustedes los que hablen, el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos, se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos les odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Cuando les persigan en una ciudad, huyan a otra. Créanme, no terminarán con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. Bien, mis hermanos. Hoy estamos en el episodio del Génesis, de la historia de José, cuando finalmente ya se sabe, José está vivo, José ha sido vendido, pero José ahora es el huésped, el anfitrión, perdón, no huésped, el anfitrión de todo su pueblo que ahora pasará a Egipto para vivir allá. Inicialmente iba a vivir como huésped, sin embargo, sabemos lo que pasará. La historia los convertirá en esclavos, pero en un pueblo muy numeroso. Aquí vemos nosotros cómo Jacob recibe una visión de noche y le dice, él está dudoso, dice, aquí me puso el Señor y puso a Abraham aquí. ¿Cómo va a ser ahora que Abraham y Isaac están aquí nos plantó el Señor, ahora irme a la tierra de Egipto? Y le dice, vete a la tierra de Egipto, no te preocupes, allí te convertirás en pueblo numeroso. Y José estará contigo cuando te mueras y yo bajaré con la gente y le haré subir. Aquí está anunciando Dios el éxodo, pero aquí hay un plan de Dios misterioso, un plan en el que el pueblo de Israel se tiene que ir ahora a Egipto a buscar a José. Acuérdense el famoso sueño de José, que veía unas espigas que eran los hermanos inclinándose ante ellos. Entonces unas estrellas inclinándose ante una gran estrella que era él. Así todo el mundo se burló, por eso le tuvieron envidia y lo vendieron. Ahora resulta que todo el mundo viene a José, que le ha dado una gran sabiduría y ha sido el protector del pueblo de Israel. El pueblo de Israel va a estar en Egipto y va a estar allí 400 años. Va a tornarse un pueblo numeroso, enorme, tal como lo había dicho Dios a su pueblo. Y finalmente Dios será el que por medio de Moisés sacará al pueblo de Israel, a su pueblo, lo sacará de Egipto, de la esclavitud, para llevarlo otra vez a la tierra prometida. Aquí hay un plan que está escondido a los hombres. Ni Jacob, ni nadie puede entender el plan. Solamente Dios está diciendo, haz esto, ve a lo otro, tranquilo, puedes ir, yo estaré acompañándoles a ustedes. Y en ese caminar con el Señor, así es una belleza, porque Dios salió con su pueblo a la esclavitud. Y Dios acompañó a su pueblo en la esclavitud y comenzó a escuchar los lamentos. Y después de 400 años, como le había anunciado a Abraham, así también su pueblo, el pueblo de Abraham, se mantuvo esclavo de Egipto. Como las promesas que se hacen muchas veces, vengan para acá, quédense por aquí, y finalmente acabaron esclavos, y el pueblo de Egipto montó una sociedad basada en la comodidad y sobre todo en la explotación de los esclavos, es decir, del pueblo que vino, que eran los descendientes de José, que era el pueblo que había sido recibido como huésped y que ahora se había convertido en esclavo con el cambio de Faraón. Vemos nosotros cómo muchas veces pasa eso en la política y en todo. Se nos prometen cosas, de repente hay un pequeño cambio y todo cambia. Y todo de repente es otra cosa. Y vemos nosotros cómo podemos pasar de la promesa de Abraham a la esclavitud de Jacob cuando llega al pueblo, y allí el pueblo en Egipto se convierte en esclavo. Nosotros tenemos que pedirle al Señor luz
para poder tener esta capacidad de discernir en la historia lo que estamos viviendo y lo que tiene el Señor para con nosotros. Entonces, aquí vemos nosotros también en el Evangelio, continúa la enseñanza del Señor en el Evangelio de Mateo, y en el Evangelio del discurso apostólico les envía al Señor, y les envía, dice, como ovejas entre lobos. Aquí el Señor nos está invitando a los cristianos a no usar las mismas armas de los lobos. Si los lobos muerden, no hay que morder a los lobos, no hay que usar las mismas armas. Los lobos difaman, los lobos acaban, los lobos son violentos, y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, no puede ser violento también. No tiene que responder ojo por ojo y diente por diente, no tiene que responder así. Tiene que aprender primero a ser astuto, para no ser cogido de bobo, para no ser burlado. Hay mucha gente que busca al sacerdote que hable tonterías para reírse de él. Pasa mucho. Me ha pasado muchas veces a mí, que un político o una persona pregunta y quiere que uno hable, como dicen, plepla o pluma de burro, comienza a hablar una tontería, para entonces reírse. Y entonces en eso hacer mofa de un hombre de Dios, que son los sacerdotes. Sin embargo, vemos nosotros que el Señor nos tiene que ayudar a tener el discernimiento para saber, no ser los tontos, ni ser tampoco demasiado confiados con todo el mundo, ni credulones para creer a todo lo que prometen, todo lo que dicen. Me he sentado yo con políticos cantidad de veces que me dicen, sí, yo voy a votar así, yo voy a hacer esto. Mentira, exactamente lo contrario. Uno ve esto y uno ve en muchas maneras, uno está viendo constantemente esta necesidad de que los discípulos de Cristo tengan el discernimiento para poder entender cuándo actuar, cómo hablar, qué decir y qué dejar de decir también. Y la mansedumbre, que es la paloma, la sencillez, porque no podemos tampoco alardear, tenemos necesidad de mantener lo que es el hombre y la mujer del reino, que no están buscando las grandezas ni grandes sabiduría, sino lo que están es buscando sobre todo hacer brillar el reino de Dios en los ambientes que le toca vivir. Por eso la sencillez es uno de los distintivos más hermosos del reino de Dios, y los hombres y las mujeres del reino tienen necesidad de tener esa característica y esa cualidad como distintivo esencial que marca la diferencia. Hay muchas conversaciones, hay muchas preguntas, muchos interrogatorios, y dice el Señor, cuando ustedes tengan que hablar, no se preocupen, no se pongan a elaborar un discursito que sea bonito dependiendo del auditorio que van a hablar. El Señor irá sugiriendo, Él va a ir sugiriendo. Por eso yo creo en el Espíritu Santo. Me ha pasado muchas veces a mí que estoy en un ambiente que yo digo, Dios mío, ¿qué digo ahora? ¿Y qué voy a decir? Y mientras más van tirando a la papa caliente, más le toca a uno orar y decir, ¿qué pasa? Y uno ve a Dios cómo le da a uno, le puede dar en algún momento palabras adecuadas para cómo responder. Otras veces quizá no, quizá no oigo el Espíritu bien, pero ciertamente el Señor nos ayuda para saber qué cosas tenemos que decir cuando nos arrestan, cuando nos emplazan. ¿Por qué? Porque el reino de Dios tiene muchos enemigos, incluso personas que son familiares. Fíjense cómo dice aquí, los hermanos entregarán a los hermanos para que los maten, los padres a los hijos, se rebelarán los hijos contra los padres. Y eso ocurre constantemente. Vemos nosotros que hay en este tiempo una ideología que está tratando de implementarse, que viene desde Europa y de Estados Unidos. En la ideología de género están enseñando a los hijos a responderles a los papás, a considerar que cualquier cosa que digan los papás es atraso, cualquier cosa que diga la religión es atraso, cualquier cosa que diga una persona que dice que cree es atraso. Si una persona cree que hay que defender la vida, eso es atraso. Entonces se confunde, se entiende como positivo aquello que es progresista, y hay que preguntarse cuál es el progreso auténtico y cuál es el progreso real de cada circunstancia. Las personas creyentes no son necesariamente personas dogmáticas, fanáticas y sobre todo oscurantistas. Louis Pasteur, Newton, cantidad de científicos. Los últimos premios Nobel de física del último siglo
El 90%, más del 90%, son hombres profundamente creyentes. Creen en Dios. Por lo tanto, la fe no va en enemistad con la ciencia, sino todo lo contrario. Ayuda a pensar de un modo muy especial y mejor todavía en la observación de la naturaleza y del universo. Sin embargo, vemos nosotros que prescindir de Dios parece como una moda, y sobre todo prescindir de los absolutos de Dios. Hay que eliminarlos de esta discusión, y hay que tratar de callarlos y mandarlos a callar. Y por eso vemos nosotros que tenemos que estar constantemente, ahora que está discutiéndose el Código Penal, ya ha pasado al Senado, y de ahí van a tratar, es una quimera eso de que los poderes no se influyen los unos a los otros. Pues se habla de que el poder ejecutivo es el que baja las líneas, el que dicta el poder legislativo, cómo tiene que legislar. Y después, ¿quién le puede creer que diga que es independiente también del poder judicial? ¿Quién puede creer eso? Es una quimera. Eso significa creer pajaritos en el aire, y no es creer realmente que hay un auténtico desarrollo de nuestra democracia. Y por eso es penoso ver cómo los colectivos LGBT, las feministas, están tan metidos y quieren constantemente meterse a revisar lo que los legisladores están haciendo. Y uno tiene que estar vigilando, porque a cada momento quieren poner la cuchareta y quieren cambiar cosas, quieren eliminar cosas, como si estuvieran 24/7 vigilando. A ver, ¿de qué manera se pueden meter a cambiar las cosas? A mí me preguntaba a mí un legislador, decía, la iglesia, usted que es una persona que tan fuerte habla en lo social, lo veo que usted ha dejado esto. Y digo, bueno, pues, ya quisiera yo que el Código Penal acabaran de promulgarlo, que nos dejaran tranquilos con el Código Penal, con el que esté, con ese, y entonces me verán trabajar en cualquier otra cosa. Pero uno tiene que estar encima de lo que los demás también están encima en este Código Penal, en donde están buscando muchas veces poner ley mordaza a los cristianos, no solamente a los católicos, a los cristianos de cualquier congregación. Y por eso es peligroso, porque que veamos cómo hay una especie de búsqueda de amarrar el cristianismo y no dejar al cristianismo que dé su opinión. Es una pena, es una tristeza. Sin embargo, el cristianismo va a tratar siempre de abrirse paso y de dar su palabra, y sobre todo de proponer, porque esta es la idea del cristianismo, proponer con astucia, con sencillez, pero buscando que ciertamente el discurso de la presencia de Cristo en nuestros hechos y en nuestras vidas también cuente. Y en este pueblo dominicano que es tan creyente, no se le puede llamar ignorante ni a los representantes del Congreso ni a los creyentes, simplemente por el hecho de que por su fe no creen en cosas que ellos entienden que habría que creer. Ahí está la belleza de la disparidad de pareceres. Y no hay cosa peor que ensuciar la opinión del contrario, en lugar de respetarla, rebatirla y sobre todo tratar que exprime la suya, sin que tenga que ser necesariamente hundiendo las opiniones de los demás, pero mucho menos todavía hundiendo a los demás también. Que el Señor nos ayude a ser verdaderamente hermanos y que podamos vivir una vida auténtica para que nuestra vida cristiana pueda hacer presencia en la sociedad y podamos demostrar al mundo que los cristianos tenemos mucho que aportar, mucho que dar y sobre todo mucho que ofrecer. Que el Señor nos ayude en este testimonio ante la sociedad de poder ser mansos y astutos para que nuestra vida pueda proyectarse adecuadamente y el mensaje de Cristo cale en medio de la sociedad. Amén. Nos ponemos de pie y elevamos nuestras súplicas confiadas al Dios de amor que nos ha creado para sí. Por la Iglesia Universal, roguemos al Señor. Te rogamos, Por la paz entre las naciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por el alma de Marta, de Ángel Rafael, Adalgisa, Pedro, Francisco y Carmelo Alexis, para que el Señor los acoja en su reino, roguemos al Señor. Te rogamos. Pidamos por la salud de Rosa, Ronnie, Manuel Ernesto, Gonzalo, Yolanda y Yuri,
para que el Señor los cure de sus dolencias. Roguemos al Señor. Te Te rogamos, rogamos. Padre del cielo, escucha estas peticiones que te presentamos, las ponemos a tus pies y te las presentamos, Padre, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Te presentamos el vino y el pan, bendito serás por siempre, Señor. Bendito serás, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito serás por siempre, Señor. Bendito serás, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que sea la de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. La oración que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Jesús. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión tomó el pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congrega a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de nuestros hermanos, Marta, Ángel Rafael, Adalgisa, Pedro, Francisco y Carmelo Alexis, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así junto a María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza, dirijámonos al Padre que nos ama con la oración tan hermosa que el mismo Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y es el reino, y es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede a esta tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos. Mis hermanos, aquí está Jesús. Él es el Señor. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no sé digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos ahora a hacer la comunión espiritual según la fórmula de San Alfonso, María Ligorio, sobre todo para los que no pueden hacer comunión sacramental. Cerremos los ojos y hagamos la oración con fe y devoción. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno de todo a ti, Señor. Y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Jesús recorría todas las ciudades. Jesús de pueblo en pueblo anunciaba el reino, viviendo las gentes que gozan, se convirtió.
Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y en que nunca dejemos de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos. Que el Señor nos ayude y nos fortalezca a seguir, nos dé siempre las fuerzas para servirle, para estar con Él, sobre todo para adorarle y tenerlo a Él como el centro de nuestras vidas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias Mientras